Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Bien, muchísimas gracias. Estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, a todas las emisoras asociadas y a todas ellas siempre mi consideración y mi respeto y mi agradecimiento. Quiero contarles que nos vamos a dar una vueltita por Europa. Allí está con Félix José Hernández, que ya nos está recibiendo en París. Félix, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Muy bien, Agustín, muy bien. Aquí desde París, con un poco de frío, 9 grados centígrados, el cielo un poco gris, se acerca el otoño, pero bueno, esto no tiene importancia si vemos lo que está ocurriendo en este viejo mundo, en esta Europa, que es el desastre humanitario más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Tú sabes que cientos de miles de personas huyen, abandonándolo todo de los países del África subsahariana, y basta poner el ejemplo de Nigeria o Mali, donde son corrientes los secuestros de niñas en las escuelas y su posterior venta como esclavas sexuales. Allí también hay hambre, esclavitud, miseria, tortura y un largo etcétera. Y los niños que son secuestrados son convertidos después en soldados asesinos. Entonces, miles de sus habitantes y de otros países del África subsahariana atraviesan el Sahara para llegar a la costa mediterránea, pero son asaltados, despojados de lo poco que llevan, violados, y los que logran llegar a Marruecos tratan de cruzar de noche en las pateras en el peligrosísimo estrecho de Gibraltar. Muchas veces las embarcaciones son volcadas por el lento tráfico marítimo o las personas son lanzadas al mar por los coyotes. Y así la cuota diaria de cadáveres que llega a las costas meridionales de España es dramática. Las escenas de desesperanza en las altas sectas alambres de púas creadas por los españoles en los enclaves de Ceuta y Melilla son dignas de un film de horror, amigos. Es un film de horror. Y hay ciudadanos españoles, por suerte una minoría, que no quieren a los inmigrantes. Y yo creo que tienen la memoria corta o mala memoria, porque no recuerdan cuando los barcos salían de Vigo y otros puertos de la península cargados de pobres que buscaban una vida menos miserable en tierras de América, al igual que los italianos, que también huían de la miseria del fascismo, los irlandeses, que huían de la hambruna, las epidemias, de la atroz represión británica, y otros españoles cruzaban los Pirineos bajo las balas de las fuerzas de Franco para conseguir la libertad de este lado de la cadena montañosa. Me imagino que muchos de aquellos que tú estás haciendo referencia hoy son los que intentan con su opinión, con sus deseos, bloquear darle una solución a los migrantes que andan deambulando por el mundo buscando su lugar, ¿verdad? Exactamente, amigo. Y entonces tienes, por ejemplo, que ahora desde Libia tratan de cruzar el Mediterráneo huyendo de la guerra y de la miseria, otros miles tratan de alcanzar las costas italianas de Pantelleria, de Sicilia, numerosos mueren en las barcazas sobrecargadas o asfixiados en las bodegas de los barcos cerrados por los coyotes, y hay italianos que no los aceptan, como si no recordaran lo que vieron sus abuelos y sus bisabuelos. Increíble. Muchos de ellos fueron asesinados, deportados a campos de concentración, murieron como partillanes defendiendo su patria, o tuvieron que huir hacia América. Recuerda siempre que Argentina, fundamentalmente México, Venezuela, Estados Unidos, recogieron a cientos de miles de europeos que huían de esta Europa cuando Europa estaba viviendo un drama como el que vive ahora Siria, Irak, Afganistán y prácticamente toda el África subsahariana. Y entonces desde Siria, desde esos países, cientos de miles de personas huyen de la guerra, las torturas, violaciones, esclavitud, masacre, etcétera, y caminan más de 6.000 kilómetros con sus niños pequeños en brazos. Abandonan todo para buscar la libertad que en Europa. Y así cruzan por Turquía, Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría y Austria para tratar de llegar a Alemania. Para ellos Alemania es la tierra prometida. Y son muy bellas las imágenes de hoy de la televisión alemana, cuando los trenes, al fin los húngaros dejaron pasar a los inmigrantes, cuando los trenes llegan a Múnich, llegan a Berlín, como los alemanes los aplauden y los inmigrantes dicen viva la libertad, muchos se agachan y besan el suelo de los andenes. Una chica alemana dijo textualmente: nosotros los alemanes hemos hecho tanto mal a toda Europa que al fin pudimos hacer bien.
a la gente. Y lo más vergonzoso ha sido la actitud de Hungría. Hungría que puso ese triple cerca de alambres de púas para impedir que la marea humana proveniente del este llegara hasta Alemania. Los húngaros parecen haber olvidado cuando ellos huían de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial o de los comunistas, cuando ellos huían de las masacres en el año 56 de los soldados rusos. Ahora se habla de cuotas. Francia, según el señor Hollande, va a recibir 24.000 personas, Alemania 280.000, no estoy seguro de la cifra, pero Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría no aceptan a ninguno. Se les ha olvidado, porque yo estuve en Treblinka, yo estuve en Buchenwald, en Weimar, estuve en Auschwitz, y yo vi esos campos de concentración, y yo estuve en el Museo del Horror de Budapest, y vi como las masacres que hubo en esos países, y a esta gente se le ha olvidado todo eso. Pero hay una cosa que es muy, muy importante. Claro, los coyotes no respetan a los seres humanos. Para ellos los seres humanos son peor que los animales. El que montó a 70 personas, entre ellos 3 niños, en un camión, y todos murieron asfixiados en Austria. Eso es horroroso. Pero hay una cosa que es el valor de la imagen. La foto que muestra el niño de 3 años muerto en la playa turca, esa foto vale más que 1000 palabras, amigo. Sí, señor. Más que 1000 palabras. Y así lo ha reflejado la prensa mundial. Toda la prensa. Recuerda la foto de la niña desnuda en Vietnam que corre con los brazos abiertos por una carretera. Sí, señor, como no, imborrable esa imagen. La foto del joven frente a la hilera de tanques de guerra en China después de la masacre de Tiananmen. La foto de los niños con los vientres llenos de parásitos de Biafra. Increíble. O para los cubanos la foto del soldado americano con la ametralladora apuntando al niño Elian en los brazos del pescador. O sea, la foto es muy importante y eso ha movilizado a la opinión pública. La ha movilizado. A tal punto que ayer hubo manifestaciones en Francia, en todas las grandes ciudades, también en España. Hay un movimiento, el Papa, lógicamente, el gran Francisco, que si no existiera habría que inventarlo, con todo mi respeto. Y hay muchos pueblos que que están dispuestos a aceptar a inmigrantes, a aceptarlos, para salvarlos de todo lo que están pasando. Y entonces, como yo estuve en la isla de Kos el año pasado de vacaciones, y fui hasta esa playa de Turquía, 4 kilómetros, me impresionó enormemente. Ahora, los gobiernos de Alemania, de Austria y Francia se propusieron enseguida ayudar. Sin embargo, el gobierno británico no aceptaba a nadie. Hay que saber que aquí en el Calais, en Normandía, hay miles de personas que no pueden pasar el estrecho de Calais por el túnel. Y entonces el gobierno de Francia acordó ahora hacerle un campamento, tiendas de campaña, Valls. El primer ministro francés, los padres huyeron de la España franquista. La alcaldesa de París, los padres huyeron de la España franquista. El presidente del Congreso francés, Berthelot, también los padres huyeron del fascismo italiano. O sea que hay una toma de conciencia del pasado de la familia. Y ahora tenemos que, por ejemplo, en Alemania algunos neonazistas, en lo que fue la antigua RDA, han lanzado cócteles Molotov contra los centros de refugiados. En Italia, unos neofascistas se han puesto en las calles en el norte, la Liga del Norte, para que no pasen los autobuses con los refugiados. Y a mí eso me golpea enormemente, porque yo llegué a Francia en el año 81, estuve 4 meses con mi esposa y un niño de 4 años, mi hijo, en un campo de refugiados, y fuimos muy bien aceptados por los franceses, muy bien aceptados. Bueno, pero Félix, tenemos que reconocer también, ¿no? Y todo lo que acabas de decir es cierto, pero fíjate que se está dando la contracara de ese comentario, porque tanto en Francia, donde tú bien lo reflejas, en Hungría, en Austria, en Alemania, la gente se ha movilizado con gestos de solidaridad hacia los refugiados e incluso con manifestaciones pidiendo a los gobiernos que los acojan. Es un buen dato. Parte de la población. Sí. Hay minorías de extrema derecha, como aquí en Francia, del Frente Nacional, que están en contra, pero una gran parte de la población no tiene la memoria corta. La población recuerda, el abuelo de mi nuera me dice, es horroroso, yo viví el horror de la guerra mundial y de la gente huyendo de las bombas.
y hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. Y entonces, claro, hay gente que yo tuve una discusión muy grande ayer con un cubano que me dijo, ¿qué te parece lo que está ocurriendo? Yo le dije, es horroroso y hablé más o menos lo que te acabo de decir a ti, a los que nos están escuchando. Me dijo, pero es que se va a llenar Francia de extranjeros. Digo, pero ¿y tú qué cosa eres? Si a ti Francia te dio la libertad, a ti Francia te aceptó, ¿cómo tú ahora que estás del lado acá quieres impedir que vengan otros a disfrutar de la libertad que tú posees? Y por poco termina muy mal. Por poco termina muy mal. Son gente que huyen de la miseria, huyen de la explotación, huyen de la esclavitud, huyen de la guerra, de las bombas. Y entonces, bueno, quizás yo voy a repetir las palabras de un hombre que yo admiro mucho, el Premio Nobel de Literatura mexicano, Octavio Paz, que él dijo, mis palabras irritarán a muchos, no importa, pero el pensamiento independiente es casi siempre impopular. Bien, se nos está pasando el tiempo, pero es bueno reconocer que tanto en Francia como en Alemania la posición de la población, de los ciudadanos, está muy dividida respecto de los inmigrantes. Precisamente hemos leído que un sondeo en Francia está mostrando que la mayoría de los ciudadanos se opone a que se otorgue el asilo a todos esos refugiados. Esto para aclarar lo que dijimos antes respecto de que Francia está con los brazos abiertos. Sí, una parte. La otra parte muestra la cara oscura de esta situación y se opone a que lleguen más refugiados al país. Hay que decir que es el 55% y que hoy hubo una estadística que según la cual si hubiera elecciones hoy en día en Francia, el partido que ganaba era el Frente Nacional, que es el partido de extrema derecha, con el 29% de los votos, que ese partido dentro de su programa está cerrar la frontera, volver a renunciar a la Unión Europea, salir de ella, volver al franco, eliminar el euro, o sea, lo cual sería una catástrofe económica y social. Pero bueno, en los tiempos de crisis siempre hay que buscar, aquí le dicen en Francia, una cabeza de turco, tête de turco, o un chivo expiatorio. Bueno, en este caso es el extranjero. Estábamos leyendo que precisamente, ya para cerrar, las elecciones presidenciales en Francia son en el 2017, ¿verdad? Exactamente. Y se visualiza que François Hollande sería eliminado en la primera vuelta, cualquiera que sea el candidato, tanto de la izquierda como de la derecha, y se habla de Nicolas Sarkozy o de Alain Juppé, pero también dice que estaría en tercera posición, incluso detrás de Marine Le Pen. ¿Qué te parece? Exactamente, sí. La primera sería Marine Le Pen. En segundo lugar sería el candidato, si fuera de Juppé o Sarkozy. Sí. Y en tercer lugar Hollande. Porque Hollande, el problema de él es que no ha logrado que el paro disminuya. Cada mes hay más paro. Sí. Y yo creo que él sería una posibilidad. Por ejemplo, su primer ministro es muy popular, Valls. Y el ministro del Interior también es muy popular. Sin embargo, él no, porque él prometió que iba a disminuir el paro y el paro sigue creciendo, sigue avanzando. Cada día. Bien, 80% de las personas interrogadas en una encuesta dijeron que no quieren a François Hollande que sea nuevo candidato, que se presente como nuevo candidato para las próximas elecciones. Pero todavía falta mucho, falta más de un año y pico, y sabemos que los presidentes que tienen la idea de proyectarse con un nuevo periodo, en el último año hacen cosas que no hicieron en los anteriores, con el efecto de lograr un cambio en la opinión pública. Félix, se nos fue el tiempo, yo sé que hay muchos temas para conversar contigo. Si te parece, renovemos este diálogo en las próximas horas. ¿Cómo no? Un abrazo, Agustín, y saludos a todos los que nos están escuchando bien. Te mando un abrazo y ojalá haya una actitud solidaria contra aquellos que sufren y que están escapando realmente de lugares propios para ir sin saber dónde. La pausa y volvemos. Gracias Félix. La pausa y volvemos.